Mi nombre es Miriam Prado, yo soy profesora en Historia y soy licenciada en Ciencia Política. Y un poco lo que les vengo a compartir es mi experiencia durante la pandemia, ¿no? Porque creo que esto es lo que nos fue pasando a todos, esto que plantea Giovanna. Ante esta problemática mundial, ¿cómo hacemos para comunicarnos con nuestros estudiantes, ¿no? ¿Y qué pasa hoy en la pospandemia con estas herramientas que de alguna manera algunos y algunas aprendimos a utilizar, otros fuimos viendo más o menos de qué se trataba y queremos saber de todas estas herramientas virtuales que fuimos utilizando, ¿cuál pensamos que van a sobrevivir, no? De alguna manera lo que nos ocurrió fue que esta incertidumbre que provocó esta educación a distancia improvisada nos obligó a todos ustedes, a mí, a buscar nuevos modos de comunicarnos. Y creo que lo positivo de esto es que fuimos construyendo puentes con nuestros estudiantes, ¿no? Y en esos puentes a veces podíamos cruzar, a veces no podíamos cruzar. Otros puentes, por falta de comunicación, creo que en muchas situaciones la comunicación, la falta de elementos técnicos ha hecho que muchos estudiantes se nos perdieran en esa otra orilla metafórica, ¿no? Y estos puentes no pudieron comunicar nada. Por supuesto que desde este taller lo que se plantea, por un lado, es la posibilidad de seguir utilizando esas redes. Y por otra parte, porque este taller ustedes van a ver que lo vamos a dividir en dos herramientas. Una es usar Instagram, que a nuestros estudiantes les encanta, y otra herramienta que es bastante democratizadora, creo yo, que es el WhatsApp. Porque de alguna manera, en cualquier casa, en algún momento del día, aunque los estudiantes no tengan un teléfono propio, tienen el teléfono de algún familiar en alguna situación, a la mañana, a la noche, a mediodía. Entonces, tener en cuenta que el WhatsApp es casi el último recurso que nos queda cuando todos esos puentes de la tecnología se terminaron. A mí me gustaría que me cuenten ustedes, les doy la bienvenida, ahí se sumaron dos nuevas personas al taller, si quieren contarnos de dónde son. Zulma, ¿de dónde sos? Y no sé quién más se me sumó por acá. Si las personas que entraron se quieren presentar, somos poquitos, así que eso ayuda muchísimo a que el intercambio sea más fructífero, ¿no? No sé si tienen micrófono o no tienen micrófono. También lo pueden escribir en el chat que lo vamos leyendo. Hola, buenos días. Hola, Zulma. Buen día, ¿cómo les va? Perdón, yo escuchaba la musiquita y yo dije, ay, no, pero si yo tengo que buscar el link para conectarme. Perdón que entré recién. No, no hay Este, problema, Zulma. ¿Cómo estás? ¿De dónde bien, sos? ¿De qué de materia? Viale Entre Ríos hoy. ¡Ay, muy bienvenida! Bueno, muchas gracias. ¿Ustedes de dónde son? ¿De qué lugar están? Yo soy de Buenos Aires, Ah, Buenos del Aires. conurbano bonaerense. Bien. ¿Y de Yo qué ahora en materia este sos, momento, Zulma? ¿cómo? Perdón. ¿De qué materia? No, soy maestra de primaria. Ah, mucho gusto, mucho Bueno. gusto. Sí, estoy trabajando virtualmente porque soy persona de riesgo, pero Ajá. igualmente estoy todos los días conectada con mi suplente, digamos con mis paralelas, porque trabajamos por áreas, así que bueno, todo el Ah, día con la escuela. interesante, interesante. Entonces seguramente el contenido del taller te sea útil. ¿Alguien más que se Sí. quiera presentar que recién haya entrado, que nos cuente de qué materia es, desde dónde está participando? Ah, dale. No me aparece tu nombre, me dice desconocido, levanta la mano. ¿Cómo le va, profe? ¿Cómo anda? Muy ¿Sí? bien. Sí, mi nombre es Roque Cruz, profesor de Ciencias Sociales Ay, un coequiper. ¿De dónde sos, Roque? de la provincia de Tucumán. Amo Tucumán, Roque, bienvenido. ¿Y Nubia? Gracias, profe. Sí, Hola, buenos días. Soy de Ecuador, Manta.
Soy vicerrectora de una institución fiscomisional. Pasamos, bueno, creo que enfrentamos la virtualidad y en este momento ya estamos de retorno con 500. Entonces, Ajá. las herramientas, ¿cuáles son las que deben sobrevivir después de todo esto? Gracias. Ay, muy bienvenida, Nubia. Vamos a ver si llegamos a un acuerdo, porque, a ver, yo acá no vengo a dar cátedra, sino que les vengo a contar una experiencia, ¿no? Y ahora que ya creo que ya somos un equipo interesante de trabajo, quiero abrir este encuentro con una frase de Inés Dussel, que es una educadora argentina que realmente me gusta muchísimo y que me ha ayudado mucho a construir mi experiencia docente. Inés Dussel, cuando comenzaba la pandemia, dijo: la escuela es el espacio que se piensa en el más allá del mañana. Hay que insistir en la formación docente para que la humanidad no sea tan frágil. Pensemos en los desafíos y en atender la urgencia sin dejar los horizontes futuros. Me encanta esta frase porque me anima, ¿no? Tenemos una urgencia. El mundo sigue viviendo esta pandemia, como les decía al inicio, yo soy profesora en historia, siempre que pienso en esta pandemia pienso en la peste negra que vivió el mundo en el año 1347 y duró casi 4 años y terminó con el 30% de la población europea. Ese panorama de consecuencias fue muy triste, por suerte ahora no lo vamos a tener, pero cuando hablamos de una pandemia estamos hablando de un tiempo prolongado. Y como decía Nubia recién, estamos volviendo a la presencialidad, pero no sabemos en qué momento se puede disparar un nuevo encierro de 10 días, de 9 días, de 15 días. Hemos visto, quienes leemos las noticias en estos últimos días, en Moscú, por ejemplo, a partir de hoy hay 11 días de cuarentena estricta nuevamente por la cantidad de casos. Entonces, estar atentos a esto y, como dice Inés Dussel, pensar en estos desafíos, atender la urgencia, pero sin dejar de transmitirles a nuestros estudiantes y a nuestros colegas, ¿no?, que hay un futuro, que podemos construir juntos, juntas, y podemos pensar en estas nuevas herramientas. Cuando yo les cuento sobre estas nuevas herramientas virtuales que queremos que sobrevivan, también tendríamos que pensar quizás en todo lo que nosotros fuimos utilizando. En mi caso, si yo les comentara qué herramientas comencé a utilizar a partir de la pandemia, fueron bastante variadas. ¿Por qué? Porque iba probando. Tuve mucha suerte en el inicio en que un directivo me ofreció probar el Zoom. Se decreta la cuarentena en Argentina y a los 3 días estábamos probando cómo funcionaba el Zoom. ¿Qué profes quieren probar? Pensando que aquí en Argentina eran 15 días, no sé en Perú, en Ecuador, cómo se dio la experiencia, pero acá nos plantearon 15 días. Dijimos, bueno, empecemos a utilizar el Zoom para poder trabajar. Eso, por supuesto, como decía Giovanna, solamente podés usar esas herramientas donde hay recursos. ¿Qué pasa en las escuelas donde no tenemos recursos? En mi caso particular, en mi trayectoria docente, yo llevo 24 años trabajando en el sistema educativo argentino. La mitad de mis horas es en instituciones privadas, la otra mitad en instituciones estatales. Entonces tenía que ver en ese abanico de herramientas que en las escuelas estatales que carecen de Internet, nuestros estudiantes carecen del pago de datos para Internet, no podía usar el Zoom. Entonces ahí hay que empezar a pensar otras estrategias. Y dentro de estas estrategias dijimos, bueno, usar Facebook, no sé si les pasa a ustedes, pero en el caso de los adolescentes, por lo menos de Buenos Aires, desconozco en el resto del país, en el caso de los adolescentes de esta zona, plantearles una actividad por Facebook es, no, profe, eso es de viejos, nosotros no tenemos Facebook. Con lo cual, creo que a Giovanna le pasó porque ahí me asiente, ¿no? Pero yo lo iba comprobando con mi hijo, y perdonen esta autorreferencialidad, pero yo le preguntaba, hijo, si damos una clase, tiene 14 años, ¿no? El año pasado 13, pandemia, si doy una clase por Facebook, ¿la van a ver? No, mamá, nosotros no tenemos Facebook, yo no tengo. Perfecto,
¿no? Iba haciendo un estudio de mercado con un adolescente en casa. A partir de eso, empiezo a buscar en Instagram todas las herramientas que Instagram nos ofrece. Empiezo a bucear por ahí y a partir de ese momento hay todo un planteo de qué posibilidades de trabajo me ofrece. Y por eso yo elegí 2 herramientas para presentarles hoy. Por un lado, cómo podemos usar Instagram en el aula y por otro lado, cómo podemos plantear la utilización del WhatsApp como conexión segura con todos aquellos estudiantes que no tienen otras herramientas. ¿A qué me refiero con esto? Para tener Instagram, nuestros estudiantes tienen que tener una conexión mínima a Internet en algún momento. Entonces, Instagram me da muchísimas herramientas para crear contenidos educativos y para que nosotros mismos nos podamos transformar en docentes prosumidores. Y este es un concepto que se empezó a trabajar, por lo menos con algunos educadores en Argentina, desde el año pasado. Y me parece que es muy importante empezar a pensar en él. ¿Qué significa que seamos prosumidores? Todos y todas acá seguramente consumimos YouTube, consumimos vivos informativos o de alguna temática en particular en Instagram, consumimos videos educativos, o sea, somos consumidores. ¿Cuál es la invitación a partir de esta propuesta? Ser prosumidores. Vamos a seguir consumiendo contenidos a través de las redes, pero también nosotros podemos proponer producir contenidos para nuestros estudiantes y subirlos a las redes. ¿A qué me refiero con esto? A que nosotros podemos pensar, por ejemplo, en hacer un pequeño video corto, una charla y subirla a las redes para que nuestros estudiantes puedan consumirla. ¿Qué beneficios les parece a ustedes que provocaría que en vez de compartirles un video de YouTube de un canal educativo, nosotros les compartamos a nuestros estudiantes un video hecho por nosotros? ¿Qué beneficio les parece a ustedes que podríamos obtener? ¿O les parece que les da igual a nuestros estudiantes ver un video, no sé, hecho en España? Creo que ayuda con la relación tal vez un poco más interpersonal docente-estudiante, porque es lo que hemos ido perdiendo, ¿no? Entonces, esa cercanía con mi maestro me puede permitir un poco más allá la confianza, el retroalimentar, el preguntar, el explorar, el decir, ¿no? Exacto, Nubia. Acá dijiste una palabra clave. La pandemia nos alejó. Si yo le pongo voz a un contenido, en eso WhatsApp es muy interesante, el audio, si yo le pongo voz a un cuerpo que el estudiante no está viendo físicamente, si yo le pongo mi imagen, mi estudiante va a poder identificar que ese contenido me lo dio mi docente. Mi docente no es etéreo, no lo vi nunca, no me lo crucé. No, estoy viendo que mi docente me habla en mi lenguaje. No me habla ni en un lenguaje neutro, ni con otro acento. Me va a dar ejemplos de la vida cotidiana de nuestro entorno. Es decir, es muy importante que podamos producir contenidos para nuestros grupos. ¿Por qué? Porque nosotros obviamente tenemos un diagnóstico sobre nuestros estudiantes, sabemos qué necesidades tienen y el contenido que vamos a producir va a ser adecuado a ese grupo. Eso es fundamental porque nos va a permitir romper esa barrera de distancia. Obviamente, ser productores de nuestros contenidos en la presencialidad nos va a permitir algo que yo no voy a desarrollar acá demasiado. Ustedes me dirán con manito levantada si escucharon alguna vez hablar de lo que se denomina aula invertida. Quizás los directivos sí han escuchado hablar bien. El aula invertida, los prosumidores, podemos utilizar después ese material
para el aula invertida. Es decir, nunca se va a perder ese material. Lo puede usar en esta instancia de urgencia, como plantea Inés Dussel, pero también lo puede utilizar después para compartirlo con estudiantes que necesitan reforzar un contenido trabajado en el aula, que lo puedan ver las veces que crean necesaria en sus casas. Eso es súper importante con la producción de contenidos, porque permite que estudiantes con distintas necesidades puedan ver el mismo contenido. Algunos necesitarán verlo una vez y es suficiente, ya resolvieron. Hay estudiantes que necesitan verlo 3 veces, otros necesitarán detenerlo y tomar nota. Fíjense que esto no nos reemplaza a nosotros, porque nosotros somos los productores del contenido. No es un contenido objetivo como nos plantean ciertos textos, sino que nosotros nos acercamos a nuestros estudiantes. Así que este concepto de presumidores es muy fuerte. Sigamos pensando en qué herramientas nos ofrece Instagram. ¿Quiénes tienen aquí Instagram? Nubia pone cara de tengo, pero no lo uso. William, ¿lo usás? Afirmativo. ¿Y qué fin le das? ¿Recreativo, educativo? Recreativo más que todo. Realmente en las escuelas de mi país estamos trabajando en un 90 o 95% con la red social del WhatsApp. Bueno, particularmente también lo utilizo y junto con herramientas como el canal de YouTube para realizar mis clases en vivo, un aula virtual que es en la plataforma del Classroom, y tratar de diversificar con estas plataformas. Habida cuenta que hace un par de semanas fuimos testigos de la caída del WhatsApp. La mayoría de colegas no tenía un plan B para poder comunicarse con nuestros estudiantes. En ese sentido, es bueno diversificar, ¿no? Instagram puede ser una posibilidad para poder también publicar algunos contenidos, imágenes, ¿no? Sí, lo que pasa es que en ese caso, cuando se cayó el WhatsApp, William, se cayó todo, ¿no? Porque Instagram pertenece al mismo emporio de comunicación. Me parece muy interesante repensar esto, ¿no? Creo que el Telegram, a partir de ese día, empezó a adquirir otra dimensión. Y va a ser un lugar que también hay que explotar. Bienvenidos, bienvenidas a quienes se van sumando. Por ahí varios de nuestros colegas anotaban, lo tengo y lo tengo con fines recreativos, lo tengo pero casi no lo uso. A mí particularmente, yo como muchos de ustedes lo uso como fin recreativo, pero me encanta consumir educación a través de Instagram. Yo después les voy a invitar, a mí particularmente me fascinan las páginas de educación, las páginas de los museos, y ofrecen un material que es muy interesante a través de Instagram, y el acceso es mucho más fácil porque el uso de las imágenes, videos más breves, tiene como una dinámica donde puedo ir consumiendo. Yo a veces digo, son como pastillas, ¿no? Pastillitas, cápsulas de información que las consumo en solo unos minutos. Por ahí tengo una mano levantada, ¿sí? Le cedo la palabra, porque dice, Ciaros, ¿por dónde estás? Dale, abrí el micrófono, contanos. No sé cuál es tu nombre. Tan, tan, tan. Bueno, había visto una manito levantada por si quería hacer un aporte, ¿no? Entonces, empezar a pensar que estas redes recreativas, como las usan nuestros estudiantes, ¿sí? Saludos, Puerto Ayacucho, Venezuela, Amazonas. Ay, ¿tu nombre? Cecilia. Cecilia, bienvenida, bienvenida. Gracias. Me parece muy interesante la temática. Lo que pasa en situaciones como en mi país, estamos en un lugar, por decirlo así, un poco remoto, y no todos los alumnos, sino todos los profesores tenemos acceso al Internet y a las herramientas digitales. Entonces, ¿Y el WhatsApp? ¿Y el WhatsApp, Ceci? Sí, pero cuando no tienes Wi-Fi, los datos son extremadamente malos. Entonces las herramientas son buenas,
pero es difícil usarlas. Ajá, entiendo. Entonces, y hay alumnos en Venezuela, para nadie es un secreto que estamos en pobreza extrema. Entonces, de repente, tienes el teléfono, no tienes wifi, no tienes datos, o no tienes teléfono, no tienes tablet, no tienes computadoras. Es muy, muy difícil. Entiendo, Sí, entiendo. Entonces, acá nos vamos a encontrar con la problemática de que quizás utilizar estas redes sea quizás no la primera herramienta, ¿no? correcto. Ok, porque les cuento un poquito a quienes se fueron sumando que un poco la idea es pensar una primera red de utilización como el Instagram sí nos requiere de datos, pero el WhatsApp sería lo que podemos pensar como un medio de comunicación democratizador, porque por lo menos en Argentina, mandar mensajes no nos consume datos. Si yo quiero enviar un video, no, ahí ya tengo una limitación, no puedo hacerlo. Pero sí puedo enviar mensajes y enviar audios. Eso sí puedo hacerlo. Perdón, ¿están viendo ahí la imagen? Pero no se ve en pantalla completa. Sí, Miriam, vemos la imagen, pero efectivamente no en modo presentación. Sí, Vuelve a intentar si querés, ¿eh? dale. Sí, se me achicó, no sé si le apoyé el dedo a algo. ¿Ahora? No se cambió. Si querés, deja de compartir y volver a compartir. Ahí voy. Yo lo puedo ver, pero únicamente ampliando. Desde el teléfono estoy yo. No, ahí voy nuevamente. Bueno. Ahí lo abro desde acá. Y se los comparto. Como para ir viendo qué herramientas entonces nos ofrece Instagram. Quizás algunas ya las conozcan. No, me sale chiquito de nuevo. A ver. Ahora sí. Ah, pero No, me sale. sí, vemos igual, Miriam. Ahí está, presentar. Eso, estamos. Perfecto, genial. Perfecto, gracias. Disculpen. Bueno, pero estas cuestiones pasan siempre en las reuniones, ¿no? Fíjense qué elementos nos ofrece Instagram. Nos ofrece dentro de los posteos trabajar con imagen, trabajar con video corto, trabajar con video largo. ¿Conocen alguno de estos elementos? ¿Los han utilizado? ¿Qué es un posteo? Cuando estamos mirando recreativamente Instagram, ¿qué sería el posteo? ¿Quién se anima a definir qué es ese posteo? Abro Instagram y ¿cuál es el posteo? El posteo me parece ir mirando cada cosa que hay, digamos, como el Facebook. Yo entro al Facebook o al Instagram muy rara vez, pero... Perfecto, Ceci. El posteo es una publicación con una sola imagen. Me aparece solo una imagen única. Yo después les voy a enviar un pequeño archivo que después, Cata, vemos cómo se los compartimos, para que tengan una especie de resumen de esta presentación. La imagen es única. Después podemos compartir por Instagram videos cortos. Cuando digo video corto, es compartir un video de 59 segundos que se publica automáticamente y yo cuando estoy scrolleando, cuando estoy mirando en Instagram, directamente lo puedo escuchar. En cambio, el video largo, tengo que apretar seguir viendo para completar la visualización. No sé si notaron esa diferencia quienes usan Instagram.
Si yo le pido a un estudiante que apriete seguir viendo, probablemente no lo haga. Con lo cual yo le tengo que plantear a mis estudiantes un contenido que se lo pueda comentar de manera muy breve. Problematizar, analizar una pequeña frase, hacerles una pregunta motivadora. ¿Por qué? Porque en el video corto yo lo tengo que enganchar. ¿Enganchar para qué? Para que después le interese ver un video largo, por ejemplo. Hoy yo voy a trabajar específicamente con la propuesta del carrusel. ¿Qué es el carrusel? Es una serie de imágenes que puedo publicar en Instagram y yo puedo combinar, en el caso del carrusel, imágenes con videos cortos de hasta 59 segundos. Para mí, desde el punto de vista educativo, el carrusel es la propuesta más atrayente en Instagram para nosotros como docentes. ¿Por qué? Porque el carrusel nos va a permitir combinar una breve explicación con una serie de imágenes que obviamente nosotros vamos a tener que actuar, si somos productores de contenidos, también vamos a tener que actuar como curadores de contenidos. ¿Qué significa esto? Y que muchas veces nos pasa como docentes. Qué difícil que es encontrar una imagen adecuada al tema que estoy trabajando. Encontrar una imagen que cumpla con ciertos requisitos. Por ejemplo, que sea original, que sea poco trabajada, que sea una imagen adecuada al público que la está observando y que además cumplimente los elementos que yo necesito trabajar con ese grupo. Por acá ponen, a ver, me pareció interesante el comentario, voy a volver al chat. Utilizo mucho los videos cortos como disparadores para iniciar un tema. Sí, sí. El tema, a nosotros como docentes, es cómo armamos ese pequeño guión para hacer el video. A ver, acá estamos pensando ideas porque necesitamos que nuestros estudiantes se enganchen con nuestra propuesta. Y acá hay algo que no quiero que se confunda, ¿no? Nosotros no estamos utilizando estos elementos porque los queremos entretener y que no se aburran. No. Los estamos utilizando porque es una nueva forma de comunicación. Y quedarnos afuera de estas herramientas hace que vivamos en mundos paralelos con nuestros estudiantes. Nuestros estudiantes tienen un lenguaje y nosotros otro. No lo hacemos por entretenimiento, sino que estamos utilizando la herramienta con un fin educativo. ¿Queda clara esta diferenciación? Que me parece que es muy importante para nosotros mirándonos a futuro. Porque yo me he encontrado en alguna sala de profes, de docentes, de compañeros de trabajo, que a veces me plantean, ¿por qué los querés entretener? No, no es una forma de entretenerlos. Es una forma de atrapar su interés. Porque estamos acostumbrados muchos a educar con herramientas que son del siglo pasado. Nos pasa muchas veces que decimos, nuestros estudiantes no leen, leen de otra manera, escuchan de otra manera, los periodos de atención son más breves. Por supuesto que si yo comparo una planificación de hace 20 años, me voy a encontrar con que mis estudiantes leían 6 o 7 páginas en una clase. ¿Quién puede lograr hoy en día que sus estudiantes lean 7 páginas en una clase? No, hoy tenemos que ir acotando los tiempos, buscando otro tipo de textos, adecuarlos a los grupos que tenemos. Entonces, hoy vamos a hacer un trabajo específico con el carrusel. Después vamos a volver sobre eso. ¿Qué más tenemos en Instagram? Historias. Las historias son efímeras, duran 24 horas. Y quien lee los posteos no siempre mira las historias y los que trabajan sobre las historias no siempre leen los posteos. Después podemos ir a Instagram y ver dónde se ubica cada uno de esos elementos. Los vivos.
Los vivos en Instagram fue la primera herramienta que utilicé cuando comenzó la pandemia. Les mandaba un WhatsApp a mis estudiantes, les invitaba en un horario determinado y les contaba qué tema íbamos a conversar durante el vivo de Instagram. Lo hice durante 2 meses y les tengo que contar que para mí fue una experiencia muy positiva, pero tuve un percance en una clase y eso me desanimó mucho porque hay algo que no podemos controlar en Instagram. ¿Alguna vez participaron de vivos en Instagram? No digo que ustedes los hayan promovido, sino que hayan participado. ¿No recuerdan haber participado de algún vivo? ¿Escuchado alguna charla? ¿Mirado el chat? Lore pone que sí. Giovanna no. Bueno, el vivo es una transmisión. Es como si yo estuviera haciendo esta charla que es cerrada, que admitimos, pero la hago por Instagram. En Instagram yo no puedo controlar la admisión. Y me pasó en una clase que una de las personas que estaba siguiendo la charla empezó a insultar. Pero a insultar con insultos soez es poco, de ahí para arriba. ¿Qué puede hacer en Instagram una persona cuando aparece un seguidor que está haciendo comentarios inadecuados? Lo puede eliminar. Pero inmediatamente entraba con el nombre de otro usuario y volvía a insultar. Me pasó 4 veces, tuve que cerrar la clase. Tuve que cerrar la conversación. Por supuesto que lo que uno puede hacer es bloquear los comentarios, pero como es un intercambio, yo no puedo bloquear los comentarios. ¿Por qué? Porque la idea justamente era que fuera un encuentro abierto. Si yo no puedo tener un encuentro abierto con mis estudiantes, donde yo estoy, como ustedes ahora en el chat, haciendo un intercambio, no cumplía con la función que yo le estaba pidiendo a ese vivo. Si yo no puedo hacer un intercambio sincrónico con mis estudiantes, lo que tengo que hacer es directamente grabarles un video y que me comenten de manera asincrónica luego. ¿Está clara la diferencia entre lo que es un encuentro sincrónico y un encuentro asincrónico? ¿O lo puedo definir brevemente? Ustedes me dicen. Profe, definilo, no hay problema. ¿Está claro? ¿Lo defino? Cuéntenme. Acá la profe a la espera. Está claro, bien. Entonces, si yo quiero que mi vivo sea un encuentro sincrónico, necesito tener habilitados los comentarios, pero yo no puedo controlar los comentarios. ¿Es claro esto? Entonces, el vivo en Instagram tiene que tener ese marco de tranquilidad. Cuando yo hago un vivo, lo puedo plantear como este encuentro se hace hoy y lo borro al finalizar. O lo puedo guardar grabado en el IGTV del Instagram para después seguir compartiéndolo o analizándolo en otro momento. Una herramienta muy útil porque después me puede servir incluso para el aula invertida. Fíjense que el tiempo que le vamos a dedicar a la producción de contenidos, después lo podemos aprovechar. Eso me parece sumamente importante a la hora de darle tiempo a este trabajo. ¿Cuál es el paso a paso para crear un carrusel educativo? Que es la herramienta a la que le vamos a dedicar un rato hoy en el taller y que me gustaría que ustedes puedan pensar en un carrusel educativo. Acá tenemos varios elementos. Primero tengo que elegir el tema. Una vez que elegí el tema, hoy acá nos encontramos, quizás nos podamos dividir en un ratito en 2 o 3 grupos y pensar algún tema. Una vez que elegí el tema, tengo que organizar la información en 10 pasos. Cuando yo pienso en organizar esta información en 10 pasos, es como armarme un guión. ¿Sí? En ese guión yo puedo incluir imágenes y puedo incluir estas pequeñas
cápsulas de video de 59 segundos. ¿Por qué les digo 59 segundos? Porque si le ponemos un minuto, probablemente Instagram nos lo tome como video largo y no lo podamos incluir en el carrusel. Una vez que organicé la información, necesito presentar los contenidos que voy a trabajar con cada imagen. Y me quiero detener un poquito antes del punto 4 en esto. Una vez que elegí el tema puede pensarse como el inicio a un tema nuevo o puede pensarse como el cierre de un tema. ¿A qué me refiero con esto? Yo puedo utilizar esas 10 imágenes para presentar un tema que nunca trabajé con mis estudiantes, o lo puedo pensar para cerrar un tema que ya hemos trabajado. Lo puedo pensar también como pequeños destellos informativos. Muchas veces pienso el carrusel como, ¿vieron cuando vamos a un cine y vemos el adelanto de una película? ¿Cuánto puede durar ese adelanto? Un minuto, ¿sí? Un minuto, quizás a veces 2, ¿no? Y vamos viendo imágenes y pensamos qué puede pasar en esa película, pero no estamos muy seguros de qué va a ocurrir. Estamos diciendo, sí, acá algo va a pasar y me dan ganas de ver esto, pero ¿de qué va a depender que nuestros estudiantes tengan ganas de verlo? ¿De qué le mostremos? Entonces, el que le mostremos va a tener que ser una imagen disparadora interesante que esté acompañada por una frase que problematice, que pregunte, que presente, pero no le puedo dar un texto intenso, ¿sí? Tiene que ser una frase que atrape, que llame, que resuma. Una vez que yo elegí el tema, entonces tengo que empezar a organizar esa información y tengo que empezar a buscar las imágenes. Una vez que yo pensé en estas imágenes, y acá viene mi sugerencia, sobre todo con esto que decía Nubia, necesito un acercamiento con mis estudiantes. No me animo a salir en cámara, me cuesta un montón, hago un esfuerzo, ¿sí? Y pienso que esto es por el bien de mi salón, y ahora les voy a contar algo. Si nos da vergüenza usar el Instagram públicamente, lo puedo pensar como un grupo cerrado. ¿Vieron que en Facebook hay grupos cerrados? En Instagram también. Puedo tener un Instagram solamente con mis estudiantes. A mí me ha pasado al revés. Mis estudiantes hacen videos, no quieren que sus amigos vean sus videos y me dicen, ay no, profe, ¿podemos tener un grupo cerrado? Ok, entonces tenemos un grupo del salón y yo soy la única seguidora. Yo soy la única follower del salón. Pero ellos entre sí pueden ver sus producciones. ¿Sí? Si me permiten un segundo, tengo una persona parada en mi ventana, a punto de prender una máquina y le voy a pedir que por favor no lo haga. Denme un segundito.
No, si llegan a prender esa máquina, mil disculpas. ¿Estamos todos por acá? Sí. Perfecto. Mil disculpas. Le digo al señor, ¿puede primero cortar el césped en la vereda enfrente? Bien, les decía entonces, tenemos que animarnos a aparecer en algún momento en esta presentación. Puede ser explicando alguno de los conceptos básicos que vamos a trabajar en el siguiente tema. Puede ser haciendo una pequeña pregunta. Cuando yo les digo que tenemos que aparecer, es para tener este acercamiento con nuestros estudiantes. Y por otra parte, el máximo del video es 59 segundos. Pero si lo que tengo para plantear dura 30 segundos, no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante es que tengamos este acercamiento, un hola, buen día, vengo a plantear esto, les vengo a presentar, les quiero contar de qué se trata este concepto que atraviesa toda esta secuencia didáctica. Les puedo hacer una pregunta al final del video, es decir, lo que yo tengo que buscar en ese momento en que aparezco es tener un encuentro con el grupo. ¿Qué pasa con la presentación de los contenidos? Deben ser frases claras, sencillas. También tengo que pensar en una cuestión visual. ¿Qué tipo de letra voy a elegir? ¿Qué tamaño de letra voy a elegir? ¿Dónde voy a escribir? ¿En un costado, sobre la imagen, en el centro? Estos detalles no son menores a la hora de editar en cualquier programa. Yo particularmente para esta presentación elegí una app que se llama Canva. No sé si la han utilizado en algún momento. Se las escribo en el chat. Se llama Canva. ¿Alguno de ustedes hace edición de videos o de fotografías? Yo utilizo Canva y utilizo esta otra que se llama InShot. Las dos son apps gratuitas. Las dos son bastante sencillas para utilizar. Particularmente para video uso InShot. Es súper, súper amigable, es gratuita y la puedo bajar en el celular nada más. No la puedo bajar en la PC. Algo importante para quienes están tomando nota. Ustedes van a ver que hay un abanico de posibilidades para encontrar diferentes apps. Gracias, William. ¿Qué nos pasa con las diferentes apps? Nos pasa que nos ofrecen muchísimo, pero no podemos aprender a usar todas. Entonces, mi sugerencia es, cuando hay un abanico tan grande, elijo una, dos y las aprendo a utilizar. Aprendo esa herramienta y de las demás digo, bueno, en algún momento tendré tiempo para ver de qué se trata. ¿Por qué? Porque nos mareamos cuando vemos tantas posibilidades. Y en definitiva, con el poco tiempo que tenemos entre el trabajo, la preparación de las clases, la preparación de los contenidos, las correcciones, nos agobia ver la cantidad de herramientas existentes. Es preferible tener 2 o 3 a mano y manejarlas adecuadamente. Ah, y otra que para mí es muy sencilla una vez que la aprendemos a utilizar, es poder... ¡Ay, genial, William! ¿Y es gratuito? William, ahí nos está dando un taller del uso de Canva. Bueno, hice este taller el año pasado y ahí comparto mi experiencia en un blog que publiqué a disposición. Ah, qué genial. ¿Y William, conoces InShot? No, es la primera vez que escucho, pero parece estamos aquí en este taller para seguir aprendiendo. Bueno, pero importante, acuérdense que InShot solo se puede usar en el celular, porque si la queremos usar en la PC necesitamos combinar 2 programas y como decimos muchos por acá, es un chino, es un lío. En cambio en el celular es, no sé, a mí me parece fantástico. Si después quieren entrar a mi Instagram y ver alguno de los materiales que fui produciendo para mis estudiantes, y bueno, produzco distinto tipo de material, que eso no les había contado. Yo soy profesora en historia, pero me gusta mucho la literatura, entonces hago
produzco mucho material de literatura sobre todo y hago vivos de cuentos. Es como un hobby, ¿no? Aprovecho el Instagram para ese contenido. Y el InShot me permite editar videos de manera fácil, gratuita. Yo hice un taller pago para usar InShot, así que no se los puedo recomendar. Igualmente la profesora en este momento no está dando talleres, pero es dedicarle un rato y es muy amigable. Y les decía, mi Instagram es la profe Miriam Prado. En un ratito quizás les muestre algo cuando terminemos de ver esta presentación. Les planteaba entonces que una manera también barata es ir a las stories de Instagram, armar su imagen ahí, tomarle una foto, recortarla y después armar con eso la presentación. Yo lo he hecho durante mucho tiempo, me es rapidísimo, porque las stories de Instagram pongo la foto, agrego el texto, porque lo manejo mucho más rápido, quizás es más amigable para mí. Esto también es muy importante. Cada docente, a la hora de producir su contenido, tiene que buscar qué es amigable para uno. Acá no hay recetas. Quizás para mí es más fácil Canva, para otro será más fácil InShot, para otro armar una story o un video en Instagram. Eso va a depender de cada uno. Conozcamos la herramienta y nos hacemos amigos de una. No necesitamos manejar todo el mercado de apps. Vamos al punto 4, llamada a la acción. Eso es muy importante en el momento de ir finalizando. ¿Por qué? Porque si yo estoy produciendo un contenido educativo, quiero que mis estudiantes respondan a ese contenido. Entonces los tengo que invitar a participar. ¿Cómo? Le puedo hacer una pregunta, les puedo plantear que elijan alguna de las imágenes, porque como van numeradas, a nuestros estudiantes le aparecen numeradas las imágenes o los videos. Le puedo pedir, por ejemplo, que comente uno de los recuadros, que conteste una pregunta final, que amplíe una información. Tiene que haber una llamada a la acción. Puede relacionar dos conceptos, puede dejar una duda sobre todo lo que vio. Esa a mí me gusta mucho particularmente. Una vez que visualizó todo el carrusel, ¿qué dudas te generaron? Como siempre, a nuestros estudiantes los tenemos que obligar a escribir, ¿no? Por supuesto que le vamos a decir que vamos a ir leyendo sus comentarios, respondiéndolos y en nuestra lista tomando nota de quienes participaron o no. Ahí se termina la democracia. La imagen final de este carrusel tiene que ser para un resumen, para plantear esta pregunta o para llamar a la acción. Siempre tiene que haber un cierre. Es necesario. Vamos a pasar al WhatsApp para ver que nos quede tiempo para hacer alguno de los dos talleres, ¿no? ¿Qué pasa con el WhatsApp? ¿Por qué lo planteamos como medio democratizador? Porque no necesita, por lo menos en Argentina, no sé en Ecuador, no sé en Perú, pero no necesita de datos, no necesita de datos para videos. O sea que podemos comunicarnos vía mensaje para poder trabajar con nuestros estudiantes, tanto durante la pandemia como en estos momentos. Porque cuando hablamos de la utilización del WhatsApp, estamos pensando, ¿qué pasa con los estudiantes que no se han reincorporado con posterioridad a la pandemia? No sé si ustedes tienen casos. Acá en Argentina se habla de estudiantes dispensados. No sé si existe esa categoría en el resto de América Latina. Los estudiantes dispensados son aquellos que no concurren porque tienen un familiar mayor de edad, porque en Venezuela se necesita datos para todo. Ay, Ceci, lo siento mucho. Acá podemos mandar mensajes sin datos. E incluso se ha trabajado una tarifa mínima, como una especie de tarifa plana para por lo menos poder enviar datos. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando proponemos la utilización del WhatsApp? Estamos hablando de que hay estudiantes que están dispensados. Estamos hablando de que hay muchos estudiantes que están ausentes, aunque la presencialidad ya sea obligatoria.
Estamos hablando de que si en cualquier momento regresamos a tener clases virtuales, el WhatsApp debe ser un elemento. Y por otra parte, en estos días, en muchos grupos, como están empezando a vacunar, los estudiantes se toman el día de la vacuna, el día posterior. La presencialidad no los convoca tanto como quizás nosotros pensábamos en algún momento. Entonces hay que aprovechar esta herramienta. Y para eso tenemos que hacernos ciertas preguntas. ¿Cómo armamos un encuentro por WhatsApp? ¿A qué me refiero con esto de cómo armamos el encuentro? En primer lugar, tenemos que establecer un horario claro y sostenido. ¿A qué me refiero con esto? Que no les puedo plantear, bueno, hoy nos encontramos a las 11, mañana quizás el horario sea a las 12 y el viernes es a las 9. No, si yo quiero establecer un vínculo por WhatsApp, el horario tiene que ser establecido, aclarado y tiene que ser cumplimentado. Nos vamos a encontrar todos los lunes, martes y miércoles a las 9. Y los jueves y viernes quizás nos encontramos a las 11. Pero eso tiene que estar establecido. Cuestiones que tienen que ver con la lógica de la comunicación y esto que planteaba Nubia del acercamiento. Tengo que tener un saludo cordial, ameno, preguntarle a mis estudiantes antes de iniciar la clase cómo están. Que me vayan contando con un emoji, ¿cómo te sentís? ¿Me contás con un emoji? Y de paso yo ahí ya voy tomando asistencia. Es decir, tenemos que construir este puente con estos estudiantes que hace 1 año y medio, y ya casi 2 en nuestro caso, poder construir ese puente, ese acercamiento. Qué lindo, Zulma. Seguramente nos podés compartir después cómo es esta construcción, ¿no? En el caso de la escuela secundaria, no construimos un vínculo tan profundo con los padres. Está bueno diferenciar eso, porque cuando sos docente de primaria necesitas además establecer un buen vínculo con los papás. Tengo una pregunta para vos, Zulma. ¿Tenés un grupo con los padres y uno con los estudiantes o tenés un grupo en general? Sí, tengo un grupo con los padres desde el año pasado. El año pasado era un grupo de primer grado, los 3 primeritos con las 3 maestras. Uh-huh. Este año, no sé, cada una con su grupito. ¿Y con los estudiantes no tenés? No, solitos no, porque son de segundo grado, tienen 6, 7 años, son chiquitos. Uh-huh. Perfecto. No, excelente la relación con los padres. Desde el año pasado no me puedo quejar. Muy predispuestas, prepararon material, mucho material, las madres, es impresionante, matemática, lengua, los carteles, que nosotros hacemos eso, trabajamos con carteles, sílabas, palabras, el machaque constante para que aprendan a leer, ¿me entendés? Claro. No, excelente, excelente. Y bueno, eso fue acá en Entre Ríos hasta julio más o menos, que tuvimos virtual, tenía una suplente, ahora tengo otro suplente porque renunció la otra chica, bueno, pero igualmente estoy conectada todos los días con mi suplente, por ahí le mando videíto a los chicos o audio para saludarlos mientras están en el aula. No, hermosa la relación que tengo. Gracias a Dios, estoy Bueno, contenta. eso se construye justamente con ese acercamiento, ¿no? El mensaje, Exacto. el video propio, la imagen del docente presente a través de esta virtualidad. Cuando disponemos de datos, podemos mandar videos. Cuando no disponemos de datos, podemos trabajar con imágenes, audio y mensaje escrito. Siempre pensar que el armado de la clase también tiene que estar guionado. Yo no puedo sentarme a dialogar con mis estudiantes a través de WhatsApp si no tengo ese guión armado. ¿En qué orden voy a presentar los contenidos? ¿En qué orden voy a presentar las imágenes? Primero muestro la imagen, les pido que observen y luego mando una breve explicación. Otra cuestión muy importante es ¿cuánto debe tener un audio por WhatsApp? ¿Un audio de una explicación, decís vos, o de un cuento? ¿De una explicación?
Ajá, y no, más de un minuto, no. Exactamente. Esto mismo que nos pasa para el Instagram, si nosotros Ujú. les mandamos audios de, a ver, saquemos el cuento, ¿no? Sí, Evitemos el cuento, porque el cuento sí, 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 indefectiblemente necesita la sí, prolongación en el tiempo. Pero si yo sí. estoy explicando un concepto, si estamos trabajando sobre una imagen, el audio también tiene que ser breve, porque nuestros estudiantes no los terminan de escuchar. Tienen otros tiempos, viven con, yo hablo de la experiencia TikTok, todo es rápido, todo es ya. ¿Podemos contra eso? Creo que sería ir contra la realidad. Entonces también nos tenemos que ir acomodando a esos tiempos y tratar de sacarles jugo. Claro, ponerse, digamos, porque esos padres no están en las mismas condiciones, por ejemplo, de que yo tengo wifi y ellos no. También. Señor, hoy no voy a poder hacer la videollamada, porque yo siempre los programaba. El lunes los llamaba a cada uno. Ujú, Mamá, el jueves a tal hora podés. Sí, yo tenía 3, 4, 5. A las 6 de la tarde tenía una hora por cada chico o 40, 45 minutos según el nivel de atención que tiene cada uno. ujú. Y Bueno, bueno, perdóname, Zulma, voy a tomar mm, esto que dijiste vos para armar la estructura del encuentro, ¿no? Si el ajá, encuentro es sincrónico y nuestros estudiantes están ese día conectados, yo puedo ir haciendo un intercambio, pero también tengo que pensar que esta conversación que me queda por WhatsApp, cuando ujú, el estudiante que no se conectó, cuando esté de manera sincrónica, lo pueda recuperar. Entonces tiene que haber una estructura. Voy explicando, voy trabajando con imágenes y que exacto. los estudiantes que se conectan de manera sincrónica puedan hacer ese seguimiento para al final de la clase o en mitad de la clase, si les voy a pedir un trabajo, adjuntar un PDF con la estructura de la clase. Es decir, Tal cual. esa estructura de la clase también tiene que tener una lógica, porque cuando yo les envío a mis estudiantes un PDF que no tiene un saludo inicial, que no tiene un Ujú, título, que es simplemente una imagen de una fotocopia y 3 preguntas. No, el PDF tiene que tener también ciertos elementos. Acá yo les puse una consideración que me parece imprescindible que debe tener un PDF. Una presentación formal de la propuesta. Obviamente, cuando hablo de presentación formal de la propuesta, es desde el saludo inicial, el título del día y lo que voy a presentar como problematización. Después, una introducción con los temas que vamos a trabajar en ese encuentro. Por ejemplo, no sé, hoy vamos a trabajar, tomemos como ejemplo este taller. En el encuentro de hoy vamos a trabajar Instagram, WhatsApp como herramientas de comunicación. Una que necesita indefectiblemente tener una conexión a datos, a Wi-Fi, y la otra que en algún momento me voy a encontrar con el teléfono de algún miembro de la familia que me va a permitir conectarme. Siguiente elemento del PDF, el material de trabajo. Adjuntar la lectura, ujú. adjuntar el análisis que le voy a proponer de esa lectura. Después, el plan de actividades, las imágenes que le quiero adjuntar, y además le tengo que explicar por escrito a mis estudiantes cuándo y cómo tienen que entregar este trabajo. Me lo van a entregar por foto, me lo van a entregar por audio, en qué fecha, entre qué días. Es decir, en el PDF tiene que quedar volcada toda la información que permita que el estudiante no tenga dudas. Es decir, si un estudiante recibe un PDF y dice, ¿y esto cómo se entrega? ¿Y cuándo se entrega? ¿O qué tengo que hacer con esto? Tiene que ser un medio de comunicación fluido, que mis estudiantes sepan que me pueden plantear preguntas para poder resolver esas actividades. ¿En qué horario se van a poder hacer? Es decir, el PDF tiene que tener una estructura donde haya respuestas. No solamente la copia del texto, de la imagen y la actividad. No, tiene que estar estructurado de tal manera que sea una comunicación con aquellos que están conectados, pero también con los que todavía no se conectaron. ¿Fui clara con esto? Sí, 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 sí. ¿Sí?
sí, tal cual, Y así hacemos nosotros, como vos lo explicaste. Nosotros y tenemos, perdón que te corte, sí, 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 nosotros dale. hacemos la carpeta didáctica en un Drive, hacemos el proyecto, todo. Y después, bueno, sacamos la captura de pantalla, eso cuando estábamos en clases virtuales. Ujú. Si hay algún chico enfermo que está por varios días que ausente en la escuela, se le manda la actividad vía Bueno, WhatsApp. ese es otro punto importante. ¿Por qué Ajá, el WhatsApp lo tenemos que seguir utilizando? Porque si sí. yo hoy voy a un aula con presencialidad, no sé ustedes, pero a mí me pasó, por ejemplo, ayer ir a un aula y tenía de los 34, 20. No, Ah, porque fulano se fue a vacunar, pero no es que tenía 20 ayer nada más. La semana pasada tenía también. otros 20 cambiados, ¿no? Ujú. Eran algunos. Entonces, ¿qué hago yo? Tengo que tener pensada la clase ya con la estructura del PDF para mandarle a quienes no vinieron. Porque yo no quiero que mis estudiantes, acá hablo a título personal, que lo sientan como un castigo. Mis estudiantes tienen que sentir que siguen perteneciendo a la clase, porque seguimos viviendo un año muy particular, donde todavía nos está costando la presencialidad y todavía tenemos casos de personas que se aíslan, personas que no vienen porque se van a vacunar. Entonces, esta estructura la tengo que tener incorporada. ¿Para qué? Para poder tratar de retener a mis estudiantes en el sistema educativo. No sé, en Perú, en Ecuador, en Venezuela, ¿la escuela primaria y secundaria son obligatorias? William, ¿en Bueno, Perú es obligatoria? bueno, en el Perú, el sistema durante los primeros años de educación determina que la matrícula es universal y gratuita. No Ujú. se especifica necesariamente obligatoria, Ajá, pero queda implícito que el padre de familia tiene la oportunidad de matricular a su menor hijo en el sistema educativo público, que es universal y gratuito, durante esos primeros años de vida del niño o de la niña. De ahí en adelante, en la escuela secundaria ya existen varias modalidades de acceder a los estudios, de continuar con los estudios, básica alternativa, entre otros. Pero, de acuerdo con la ley general, se determina que el acceso a la educación como derecho es universal para todos los estudiantes y gratuita en el sistema educativo público. claro, en Argentina es obligatorio, con lo cual nosotros tenemos que darle un enfoque, Ceci, ahora te doy la palabra, tenemos que darle un enfoque que nos permita recuperar a estos estudiantes que no están viniendo. ¿Por qué? Porque es una manera, te diría, hasta de facilitar el aprendizaje, porque si los estudiantes sí o sí tienen que pasar por la escuela secundaria, tengo que buscar las herramientas que me permitan que si bien ese acceso es obligatorio, yo le tengo que acercar el conocimiento. ¿De qué me sirve un estudiante que, bueno, faltó 2 clases, pero no tiene ni idea de lo que estuvimos haciendo? Bueno, buscar la forma de acercarle el material, buscar la forma de acercarle el contenido y que en algún momento cuando esté presente lo podamos trabajar, pero que sienta que la escuela y que sus docentes intentamos tener este acercamiento. Por eso hoy en día el WhatsApp es el medio más democratizador, si bien hay algunos docentes que todavía no aceptan dar su número personal a sus estudiantes. A mí particularmente me parece esa decisión un anacronismo, porque de última podríamos tener un chip que lo utilizamos en el horario del trabajo y otro con número personal. Digo, como otra posibilidad. Ceci, Aquí en Venezuela la educación es gratuita y obligatoria en todos sus niveles y modalidades. Hasta hay universidades públicas que son gratuitas. El uh-huh. otro reto de los docentes en estos
2 años de educación tan particulares en pandemia es la deserción, pues porque hay padres que se han ido del país, se han llevado a sus hijos, no los retiran de la escuela o los dejan inscritos, los dejan con otra persona y eso lo que hace es agudizar la situación, pues. Claro, ustedes además de la pandemia están viviendo una situación social que hace que los docentes no abarquen con sus herramientas las posibles soluciones. Nosotros acá en Argentina, la falta de conectividad es el problema más grave, porque que no haya internet gratuita para acceder a estos medios de producción de contenidos es muy grave. Yo lo considero como algo muy grave y creo que es una de las críticas más importantes a la gestión del Ministerio de Educación. Porque que yo no le pueda mandar un video por WhatsApp a un estudiante porque no se puede pagar los datos en un país que tiene un 43% de pobreza es grave. Es grave. Y los docentes no podemos resolver esa situación. Para ir cerrando, ¿no? Y hay situaciones que nosotros no podemos resolver y otras sí. Por eso tenemos que seguir pensando en qué herramientas vamos a seguir utilizando e insistir con esta idea. Construyamos puentes que nos permitan llegar a nuestros estudiantes con la palabra y la compañía. Porque si no construimos ese vínculo interpersonal, tampoco nuestros estudiantes van a aprender. Pero nunca, insisto con esta idea, abandonar la apuesta por el aprendizaje. Y finalmente, me gustaría que pensemos alguna propuesta conjunta para pensar un carrusel de Instagram. ¿Se animan? ¿Se animan a hacer el ejercicio? Yo había pensado en algunas temáticas, así como muy generales. Por ejemplo, no sé si les ha pasado en este tiempo que desde sus escuelas les pidan que hagan un posteo, una publicación en alguna red social, en la página de la escuela, sobre alguna efemérides. ¿Les ha pasado? Levanten la mano. A mí me ha pasado. Les ha tocado preparar, a Giovanna le tocó bien. Podríamos pensar que para que haya una mayor participación, pensar en un carrusel de Instagram para hablar sobre alguna efeméride. También había pensado como otra temática transversal en cualquier área, pensar en la educación sexual integral. Y también, que me parece un tema muy importante, aunque no esté en todas las currículas, empezar a pensar en la ecología como una temática transversal a todas las áreas. Si a ustedes les parece, yo les voy a hacer una doble propuesta, porque seguramente no nos va a alcanzar en este tiempito que tenemos acá para pensar en un carrusel completo, pero sí organizar ese carrusel, ir pensando la temática, la selección de imágenes, el guión, y que después se animen a publicarlo en sus redes y me etiqueten. Es decir, ¿cómo me etiquetan? Esperen que dejo de compartir acá y les voy a compartir pantalla de mi Instagram para que veamos un ejemplo. Algo muy importante, no necesariamente tienen que utilizar las 10 imágenes de Instagram. No es obligatorio. El máximo es de 10 imágenes. Si ustedes creen que con 5 imágenes y un video es suficiente, perfecto. No necesitamos más. 10 es el límite. Bien, escucho preguntas, dudas, algún planteo que me quieran hacer, algún aporte. Están muy silenciosos en esta última parte.
Miriam, en mi caso, yo sí tengo que aprender todavía. En mi caso, yo todavía tengo que aprender a manejar el Instagram. Ay, te vas a divertir mucho para mí, Giovanna. No he ingresado, digamos, a tutoriales, confieso, para poder dominar esa herramienta. Hemos estado en la escuela más con el WhatsApp. Sí. En este bimestre, ya desde el mes de agosto, los maestros vienen desarrollando el Meet. O sea, así como hoy día, sí, un porcentaje menor de participación de los estudiantes porque no tienen internet en casa. La zona donde yo me encuentro en San Juan de Lurigancho, que es Montenegro, alberga estudiantes que viven las familias en Cerrito. Hay mucha necesidad económica, hay problemas en las familias con el tema que tienen que salir a trabajar y buscársela el día a día. Entonces, no hay. Y nosotros no hemos recibido tablets como han recibido, bueno, al interior del país. Entonces se dificulta el trabajo. Entonces, los maestros hacen gran esfuerzo por trabajar vía WhatsApp. De todas maneras, voy a tener, gracias, yo hoy día estoy aprendiendo un montón, voy a empezar, como quien dice, a generarme el Instagram para motivar a los maestros en hacer el ejercicio antes de irnos ya de vacaciones. Nosotros terminamos el 17 de diciembre. Entonces, tendríamos el mes de noviembre como para hacer nuestros pininos de motivar. La estrategia, la secuencia que has mencionado, sí me parece súper, súper interesante. Y captar la atención también de los chicos con el tema de los videos cortos, historias cortas, y sobre todo enlazar con preguntas para que ellos respondan y, como quien dice, fundamenten, argumenten su opinión. Eso me parece interesante. Bueno, eso es un gancho que podemos utilizar tanto en el WhatsApp, en cualquier ejercicio. Siempre buscar esta idea de la llamada a la acción de la que se habla en Instagram, ¿no? Es que a veces parece en un sentido comercial, pero yo creo que en el aspecto educativo se puede utilizar mucho. ¿Por qué? Porque yo le puedo pedir, cuando trabajo con imágenes, a mis estudiantes que elijan la que más les llamó la atención y que, por ejemplo, me cuenten, esta imagen, ¿con qué otros dos conceptos las podés relacionar? Esa sería una llamada a la acción. Si yo, supongamos que, no sé, contenidos históricos, ¿no? Necesito trabajar el concepto de colonia. ¿Cómo relaciono esta imagen con el concepto de colonia y otro concepto que te haya parecido importante en esta presentación? Y voy directo a aquello que quiero que desarrolle. No, yo puedo dejar alguna temática al libre albedrío, pero si yo necesito que sepa un concepto, le voy a preguntar sobre ese. Y que después elija. Me parece que también tenemos que abrirle el juego a nuestros estudiantes. Y quizás poder enviar imágenes, porque a mí lo que más me gusta es que pueden ver las imágenes a color, por ejemplo. Y dejar de trabajar con fotocopias donde no pueden apreciar la calidad de la imagen. Entonces, utilicemos estos recursos a nuestro favor. Que le puedo mandar fotos de libros diferentes. Obviamente, hoy cuando hablamos de estrategias para utilizar y que nos van a quedar en la pospandemia, y sí, no estamos pensando cómo solucionar, porque quizás no está en nuestras manos ver cómo nuestros estudiantes pueden tener un celular, porque los estados deberían ocuparse de eso, ¿no? Pero con aquellos estudiantes que podemos incorporar, incluso en el aula, podemos previamente mandar las imágenes y mañana las vamos a utilizar. Y que el compañero que no tiene teléfono pueda compartir el teléfono con aquel que sí tiene. La cercanía de domicilio. Exacto. A ver, paso por tu casa y nos juntamos un ratito. Digo, empezar a buscar estrategias donde incorporemos, donde sumemos, donde hagamos que un compañero hable con la otra compañera, que puedan intercambiar una opinión. Por ejemplo, en Instagram, cuando mis estudiantes producen un contenido,
yo le pido, por ejemplo, al grupo 1 que vise el trabajo del grupo 3 y emita su opinión. Porque no solamente mi opinión es válida, también la de cruzar opiniones entre compañeros es importante y además obliga a que uno mire el trabajo de otro. Digo, yo lo estoy diciendo elegantemente, pero también tengo que obligar a que entre ellos puedan mirar sus producciones. ¿Sí? Tenemos que estar atentos a que puedan realizar ese trabajo. Miren, les voy a compartir pantalla para que quienes no utilizan Instagram puedan ver qué elementos tenemos en la página, ¿no? Si yo, por ejemplo, estoy trabajando por ejemplo, ustedes ahí ven, ese es el mío personal. Cuando tenemos Instagram, lo primero que tenemos que hacer es presentarnos, ¿no? ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué actividades realizo? Si tienen algún vínculo con otra red social, por ejemplo, yo también subo muy poco contenido, pero por falta de tiempo realmente a YouTube. Y después lo que hago es observar. Acá arriba puedo guardar, me permite guardar materiales que yo quiero destacar, ¿sí? Si seguimos hacia abajo, en el Instagram, esto se llama feed en Instagram, publicar en el feed, publicar en el muro. Y tengo, como verán, distintos tipos de publicaciones, las publicaciones únicas. En las guías puedo reunir todo el material que esté vinculado a un único tema. Puedo hacer reels, acá no me metí porque esto es como un poquito más complejo. Los videos, ¿qué material tengo guardado? ¿A quién puedo etiquetar en el material que tengo? Y algo que me parece importante, también me puedo fijar cuando estoy trabajando y acá arriba veo a todas las personas que sigo. Estas son las stories. Las stories son aquellas que yo les comentaba que duran solamente 24 horas y que son las que los jóvenes miran cual si fuera un TikTok. Entonces ahí también puedo tener un gancho para conversar con mis estudiantes y plantearles alguna pregunta, invitarlos a hacer alguna actividad. Entonces, esta es la pantalla de herramientas. Déjenme mostrarles, por ejemplo, fíjense, este es un posteo de 1 minuto. Vecinos del año 2002 sobre lo que ocurrió en una pequeña comunidad polaca donde sus mismos vecinos eliminaron a la población judía en el pueblo de Yełatne. Y seleccioné para leerles parte de la denuncia. Antes de que estallara la guerra vivían en Yełatne 1.600 judíos. Y solo sobre... Quiero mostrarles algo acá. Cuando hacemos un video, también tenemos que buscar momentos donde subtitulamos. ¿Por qué? Porque muchas veces nuestros estudiantes miran los videos sin audio. Entonces, si miran estos videos sin audio, si yo les subtitulo y le doy una idea de qué se está tratando, por lo menos puede hacer una observación de imágenes, leer los subtítulos y ver más o menos de qué se trata. Entonces, los subtítulos no van solamente en las imágenes, sino que también se tienen que trabajar en los videos, incluso cuando estamos hablando nosotros mismos como docentes. Porque las stories se ven mucho en silencio. Y si en esa imagen hay algo que resulta atractivo y estoy en un lugar en el que puedo
escucharlo, le pondré sonido. Y si no, paso de largo. Por eso, insisto, subtítulos para las imágenes y subtítulos para los videos. No necesariamente es un subtitulado de lo que estoy diciendo, sino una idea general. ¿Por qué? Porque también deben ser abreviados. O si obviamente tengo estudiantes con problemas de audición, ahí sí tengo que utilizar el subtitulado completo. ¿Está claro? Creo que fue como muchísima información y como decía Giovanna, tenemos que empezar a practicar. ¿Cómo ponemos esto en el aula? Y para ir cerrando y saludándolos, los voy a dejar así como abrí el encuentro con Inés Dussel. Voy a cerrar también con Inés Dussel. Y dice mi admirada Inés, lo más claro es que siempre seguimos aprendiendo. Estos no son tiempos perdidos. La capacitación docente nunca termina, ya que se aprende de la práctica y en sociedad, en el mirar, en el encuentro con otros. La formación es parte de procesos más amplios, de aprender y pensar el mundo desde la transmisión de la cultura. La autonomía es encarar la propia voz. Y me quiero quedar con esta última frase. Seguimos aprendiendo, pero producir nuestros propios contenidos, elaborar nuestras propias guías de trabajo, pensar nuestros guiones, elegir nuestras imágenes adecuadas a nuestro estudiante, a nuestro entorno. Esto que muchos educadores llaman aprendizaje adecuado, aprendizaje con el entorno. No nos cerremos y animémonos a producir aquello que queremos que nuestros estudiantes aprendan, lean, observen. Invitemos a participar y contagiemos entusiasmo en nuestros compañeros y compañeras de trabajo. Un poco esa era la idea de este encuentro de hoy. Y los voy a ir saludando. Gracias, Giovanna. Muchas gracias, Ceci. Sí, adaptado a nuestra realidad, porque muchas veces les empezamos a pedir lecturas a nuestros estudiantes que están tan lejanas, que no pueden acceder ni al vocabulario, ni al contenido, ni al análisis. Tratemos de mirarlos a los ojos y ver qué necesitan aprender. Esa es la pregunta que debe guiar nuestra enseñanza. ¿Qué necesitamos que nuestros estudiantes aprendan? Bueno, ayudemos a que puedan hacer ese camino. Tendamos ese puente. Gracias, Zulma. Muy útil todos tus aportes. Giovanna, muchas gracias. Y animémonos a aprender nuestras cámaras con nuestros estudiantes también. Les deseo una excelente jornada y a quienes sigan en el Congreso, un abrazo. Un placer.